Capítulo 26. 27 de agosto de 2552. Sistema Epsilon Eridani. Complejo militar del Comando de la Flota. Planeta Rich. Esta era la tercera vez que John estaba en esta cámara de reuniones de alta seguridad en Rich. El anfiteatro tenía un aura de secreto, como si asuntos de gran importancia fueran discutidos regularmente dentro de su muro circular. Ciertamente, cada vez que había estado aquí, su vida había cambiado. Su primera vez fue su adoctrinamiento en los Spartans, hace una vida. Se acordó de lo joven que era la doctora Halsey en ese entonces. La segunda vez fue cuando se graduó del programa Spartan, cuando había visto por última vez al jefe Méndez. Se había sentado en el banco junto a él, donde estaba sentado ahora el jefe maestro. Y hoy, tenía la sensación de que todo iba a cambiar de nuevo. Agrupados a su alrededor había 2 docenas de Spartans, Fred, Linda, Joshua, James y muchos otros con los que no había hablado en años. La batalla constante había mantenido a los muy unidos Spartans separados por años luz durante más de una década. La doctora Halsey y el capitán Keyes entraron en la cámara. Los Spartans se pusieron de pie y saludaron. Keyes les devolvió el saludo. En descanso, dijo. Acompañó a la doctora Halsey al centro del escenario. Se sentó mientras ella estaba en el atril. Buenas noches, Spartans, dijo ella. Por favor, tomen asiento. Como uno solo, se sentaron. Reunidos aquí esta noche, dijo, están todos los Spartans supervivientes excepto 3, que por lo demás están ocupados en campos de combate demasiado distantes para ser fácilmente convocados. En la última década de combate, solo ha habido 3 muertos en acción y un Spartan demasiado herido para continuar en servicio activo. Ustedes son dignos de elogio por tener el mejor historial de operaciones de cualquier unidad de la flota. Se detuvo para mirarlos. Es muy bueno verlos a todos de nuevo. Se colocó sus gafas. El vicealmirante Stanford me ha pedido que les informe sobre la próxima misión. Debido a su complejidad y naturaleza inusual, por favor hagan caso omiso de su protocolo normal y hagan cualquier pregunta que tengan durante mi presentación. Ahora, pasemos al asunto que nos ocupa, el Covenant. Proyectores holográficos en la parte superior se calentaron y lustrosas corbetas, fragatas y destructores del Covenant aparecieron en una fila ordenada a la izquierda de la doctora Halsey. A su derecha había una colección de especies del Covenant, de aproximadamente 1/3 de su tamaño normal. Había un Grunt, un Jackal, la criatura flotante y tentaculosa que John había visto en Sigma Octanas 4, así como los gigantescos monstruos que él y su equipo habían derrotado. Un pico de adrenalina ardió a través del jefe maestro al ver al enemigo. Intelectualmente, sabía que las imágenes no eran reales, pero después de una década de lucha, sus instintos eran matar primero y obtener los detalles después. El Covenant aún es en gran medida desconocido para nosotros, comenzó la doctora Halsey. Sus motivaciones y procesos de pensamiento siguen siendo un misterio, aunque nuestro mejor análisis apunta a algunas hipótesis convincentes. Se detuvo y añadió, la siguiente información es, naturalmente, clasificada. Sabemos que el Covenant, nuestra traducción de su nombre, es un conglomerado de una serie de especies alienígenas diferentes. Creemos que existen en algún tipo de estructura de castas, aunque hasta la fecha se desconoce la naturaleza exacta de esa estructura. Nuestra mejor suposición es que el Covenant conquista y absorbe una especie y adapta sus fortalezas a las suyas propias. La ciencia del Covenant es imitativa más que innovadora, un subproducto de esta absorción social, continuó la doctora Halsey. Sin embargo, esto no quiere decir que les falte inteligencia. Durante nuestro primer encuentro, reunieron componentes de computadoras y redes de nuestras naves destruidas y aprendieron a un ritmo asombroso. Para cuando la flota del almirante Cole llegó a Harvest, el Covenant inició un enlace de comunicaciones e intentó una infiltración primitiva de software en la CIA de nuestras naves. En cuestión de semanas, habían aprendido los rudimentos de nuestros sistemas informáticos y nuestro lenguaje. Nuestros propios intentos de descifrar los sistemas informáticos del Covenant solo han tenido un éxito parcial, a pesar de nuestros mejores esfuerzos y de décadas de tiempo. Desde entonces, han hecho incursiones cada vez más exitosas en nuestras redes informáticas. Por eso el protocolo Cole es tan importante y conlleva la pena de traición por su incumplimiento. Es posible que algún día el Covenant no necesite capturar una nave para robar la información de sus bancos de datos de navegación. El jefe maestro echó un vistazo sobre el capitán Keyes.
El capitán tenía una pipa antigua en una mano, el oficial de la armada la aspiró una vez y miró pensativamente hacia la doctora Halsey y los ejemplos de embarcaciones del Covenant. Lentamente agitó la cabeza. Como dije antes, continuó la doctora Halsey, el Covenant es una colección de grupos genéticamente distintos en lo que creemos, es un sistema de castas rígido. Señaló hacia los Grunts y los Jackals. Lo más probable es que estos formen parte de su casta militar o guerrera, que tampoco es la casta de mayor rango, teniendo en cuenta el número de miembros que son sacrificados durante las operaciones terrestres. También sabemos que hay una raza de comandantes de campo que históricamente hemos llamado élites. Se acercó a los alienígenas flotantes y tentaculares. Creemos que estos son sus científicos. A medida que se acercaba, la figura se animó, la imagen mostraba a la criatura desmontando un automóvil eléctrico de fabricación humana. John reconoció instantáneamente su propia grabación del campo de batalla. Señaló a las gigantescas y acorazadas criaturas. Esto fue grabado en Sigma Octanus 4. Hunters que muy bien pueden ser superiores a los Grunts o a los Jackals. Los alienígenas masivos también se pusieron en movimiento, entrando en combate, hasta que la doctora Halsey congeló las imágenes en su lugar. Se dio la vuelta y caminó de vuelta al atril. La ONI tiene la hipótesis de que haya al menos 2 castas adicionales. Un guerrero capaz de comandar fuerzas terrestres y posiblemente pilotear sus naves, y una casta de liderazgo. Hemos descifrado un puñado de transmisiones del Covenant que se refieren a... Se detuvo, mirando las notas en la pantalla de datos de sus gafas. Ah, sí. Profetas. Creemos que estos profetas son de hecho la casta de liderazgo, y que son vistos por las filas del Covenant con una reverencia casi religiosa. La doctora Halsey se quitó las gafas. Aquí es donde entran ustedes. Su misión involucrará a los llamados profetas y será ejecutada en 4 fases. Fase 1. Se enfrentarán al Covenant e incapacitarán lo suficiente, pero no destruirán a una de sus naves. Se volvió hacia el capitán Keyes. Dejo eso en manos del capitán Keyes y su recién reacondicionada nave, la Pearl Roboto. El capitán Keyes reconoció su cumplido con un brusco asentimiento. Se dio un golpecito con el tallo de su pipa en los labios, pensativo. El jefe maestro no sabía de ninguna nave del Covenant que hubiera sido capturada. Había leído los informes de las acciones del capitán Keyes en Sigma Octanus 4 y consideró las probabilidades de capturar realmente una embarcación del Covenant. Incluso para un Spartan, sería una misión difícil. Fase 2, dijo la doctora Halsey. Los Spartans abordarán la nave deshabilitada del Covenant, neutralizarán a la tripulación y descifrarán su base de datos de navegación. Haremos precisamente lo que ellos han estado tratando de hacernos, encontrar la ubicación de su mundo natal. El jefe maestro levantó la mano. Sí, jefe maestro. Señora. ¿Se nos dará personal especializado en la misión para acceder a las computadoras del Covenant? En cierto modo, dijo ella, y miró hacia otro lado. Llegaré a ese punto en un momento. Sin embargo, permítanme asegurarles que estos especialistas no les causarán complicaciones graves durante esta fase. De hecho, serán bastante útiles en el combate. En breve, tendrán una demostración. Como la declaración del capitán Keyes de que ganar no lo era todo, la respuesta de la doctora Halsey fue otro rompecabezas. ¿Cómo es que tales especialistas en computación no serían una carga para los Spartans durante un combate? Aunque pudieran luchar, era poco probable que no fueran más que eslabones débiles en el combate. Si no pudieran luchar, los Spartans se verían obligados a cuidar un paquete vulnerable en una zona de combate caliente. La fase 3, dijo la doctora Halsey, consistirá en llevar la nave del Covenant capturada a su mundo natal. Inmediatamente se formaron varias preguntas en la mente del jefe maestro. ¿Quién pilotearía la nave alienígena? ¿Alguien había descifrado alguna vez los sistemas de control del Covenant? Parecía improbable, ya que el UNSC nunca antes había capturado una de sus naves. ¿Había que enviar señales de reconocimiento del Covenant al entrar en su espacio? ¿O simplemente se abrirían camino hacia el interior del sistema? Cuando a un plan le faltaban tantos datos, los Spartans habían sido entrenados para detenerse y reconsiderar su efectividad. Las preguntas sin respuesta conducían a complicaciones, inconvenientes. Y los inconvenientes llevaban a lesiones, muerte y misiones fallidas. Lo simple era mejor. Sin embargo, conservó sus preguntas. La doctora Halsey seguramente habría planeado estas eventualidades.
La cuarta fase, continuó, será infiltrarse y capturar a los dirigentes del Covenant y regresar con ellos al espacio controlado por el UNSC. El jefe maestro se movió incómodo. No había información ni reconocimiento del espacio que poseía el Covenant. ¿Cómo se veía un líder del Covenant, un profeta? El jefe Méndez le había dicho que confiara en la doctora Halsey. El jefe maestro decidió escuchar todos los detalles antes de hacer cualquier otra pregunta. Hacerlo podría socavar su autoridad. Y eso era lo último que necesitaba que vieran los otros Spartans. Y, sin embargo, había una cosa que tenía que aclarar. El jefe maestro volvió a levantar la mano. Ella asintió hacia él. Doctora Halsey, él dijo, usted dijo capturar a los líderes del Covenant, ¿no eliminarlos? Correcto, contestó ella. Nuestro perfil de la sociedad Covenant indica que, si matas a uno de sus líderes, esta guerra podría escalar. Sus órdenes son preservar a toda costa a los líderes del Covenant capturados. Los traerán de vuelta al cuartel general del UNSC, donde los usaremos para negociar una tregua, posiblemente incluso un tratado de paz con el Covenant. Paz. El jefe maestro consideró la poco familiar palabra. ¿A eso se refería el capitán Keyes? La alternativa a ganar no era necesariamente perder. Si elegías no jugar un juego, entonces no podía haber ni victoria ni derrota. La doctora Halsey respiró profundamente y exhaló lentamente. Algunos de ustedes ya sospechan esto, pero lo diré de todos modos para enfatizar. Es mi opinión, y la de muchos otros, que la guerra no va bien, a pesar de nuestras recientes victorias. Lo que no es ampliamente conocido es lo mal que nos está yendo. La ONI predice que tenemos meses, quizás tanto como un año estándar, antes de que el Covenant localice y destruya nuestras restantes colonias interiores, y luego se mueva contra la Tierra. El jefe maestro había oído los rumores, y rápidamente los había descartado, pero escuchar las palabras de alguien en quien confiaba lo había enfriado hasta la médula. Su misión evitará esto, dijo la doctora Halsey. Se detuvo y frunció el ceño, bajó la cabeza, y finalmente los volvió a mirar. Esta operación se considera de alto riesgo. Hay elementos desconocidos involucrados y simplemente no tenemos tiempo para reunir la información necesaria. He persuadido al comando de la flota para que no les ordene esta misión. El vicealmirante Stanford está pidiendo voluntarios, el jefe maestro lo entendía. La doctora Halsey no estaba segura de si gastaría sus vidas o las desperdiciaría en esta misión. Se puso de pie sin vacilar, y mientras lo hacía, el resto de los Spartans también se pusieron de pie. Bien, dijo ella. Se detuvo y parpadeó varias veces. Muy bien. Gracias. Se alejó del atril. Nos reuniremos con ustedes individualmente dentro de unos días para continuar con su sesión informativa. Les mostraré cómo conseguirán que nuestros expertos informáticos suban a bordo de la embarcación del Covenant, y les mostraré la única cosa que les permitirá superar esta misión en una sola pieza, la Mjolnir.